Cordial saludo para todos. En el día de hoy veremos cómo trabajar con las funciones elementales del programa MATLAB y también veremos cómo hacer gráficas en dos dimensiones. Primero que todo, para mirar cuáles funciones tenemos disponibles en el programa, podemos utilizar el comando help, ayuda, y decirle el fun, que significa funciones elementales. Aquí entonces me dará un listado de todas las funciones disponibles que tengo. Observemos que aquí tengo las funciones trigonométricas, luego funciones exponenciales, funciones para números complejos y funciones de redondeo y residuo. En el listado de funciones trigonométricas, observemos que por ejemplo acá tengo seno y luego tengo sin d. Todas las que terminan en D significa que el argumento o el resultado va a estar en grados, mientras que las que no tienen la D al final significa que el argumento o el resultado estará en radianes. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, supongamos que vamos a hallar el seno de 45 grados. Entonces utilizamos la función sin d y acá colocamos el argumento en grados, 45. Tenemos el resultado, 0.707. Si, por ejemplo, quiero hallar el coseno de pi sextos, el número pi lo escribimos como pi. En este caso utilizo el comando cos, no le pongo la d porque el argumento que le estoy dando está en radianes. Entonces tenemos 0.86 como resultado. Supongamos que queremos la tangente inversa. Queremos saber en dónde la tangente da como resultado 1. En este caso no le puse la d al final, lo que quiere decir que el resultado me lo está dando en radianes, es decir, que en 0.7854 radianes la tangente me daría como resultado 1. Ahora, si quiero saber en qué ángulo en grados, entonces le coloco la D al final y lo mismo a tan de 1 y me dice entonces que en 45 grados la tangente es 1. Para las funciones exponenciales tenemos aquí exp equivale a la función exponencial e. E a la 0, por ejemplo, sabemos que nos da 1. También podemos hallar e a la 1 que me va a dar el número neperiano 2.7183. Las funciones logarítmicas, miremos por ejemplo, logaritmo en base 10 de 1000, entonces tengo 3, quiere decir que 10 elevado a la 3 me da 1000. También puedo sacar raíz cuadrada, SQRT, por ejemplo de 9, entonces la raíz cuadrada de 9 es 3. Si necesito sacar una raíz enésima, entonces vamos a utilizar el comando nth root, que es raíz enésima. En este caso le voy a decir cuál es el número al que le voy a sacar la raíz, supongamos 8, y qué raíz voy a sacar. Entonces digamos que raíz cúbica. Raíz cúbica de 8 me da 2. Para números complejos. Vamos entonces a crear un número complejo. Supongamos que z es igual a 4 más 5i. Le coloco punto y coma al final para que no me lo muestre. Y entonces quiero el valor absoluto, por ejemplo, de este número z. Tengo entonces que el valor absoluto es 6.4. Si quiero la parte real del número z, entonces me dice que es 4. Si quiero, por ejemplo, el complejo conjugado, entonces le doy con de z, 4 menos 5i, porque el número
inicialmente era 4 más 5i. Ya con las funciones de redondeo voy a decirle round. Supongamos que tengo aquí un número 5.987, por ejemplo. Entonces me lo redondea a 6. También tengo, por ejemplo, la función sign, que me entrega el signo de un número. Entonces, en este caso, por ejemplo, menos 8,4. Quiero el signo y me da como resultado menos 1. Si tuviera este mismo número, pero con signo positivo, entonces me entregaría 1. Es decir, que la función sign me va a entregar menos 1 si el número es negativo y 1 si el número es positivo. Como detalle importante en este punto, observen que para mirar cuáles eran las funciones, lo que hice fue acudir al comando ayuda, help, y miré cuáles eran las funciones disponibles. También cuando yo tengo una función y quiero saber qué hace, puedo ir a la parte superior derecha y escribir el nombre de la función. Supongamos que tengo nthroot, que es para la raíz enésima, entonces le doy enter y me lleva a una pantalla de ayuda donde me presenta entonces aquí el comando que estoy buscando o la función que estoy buscando. En este caso le doy clic y me explica cuál es la función. Me dice aquí que es la raíz real enésima de números y me muestra la sintaxis, o sea, la forma como debo utilizar ese comando. Aquí me presenta un ejemplo. Normalmente cuando hago esta búsqueda siempre me muestra ejemplos y sirve de mucho porque entonces ya uno se ilustra de cómo debe usarlas. Pasemos ahora a las gráficas en 2 dimensiones. Para hacer una gráfica normalmente en 2 dimensiones, pues voy a tener un eje horizontal que muchas veces lo llamamos X, otras veces lo llamamos T. En este caso entonces yo voy a crear un vector para guardar todos los valores que tengamos en ese eje horizontal. Voy a llamarlo T. Otra forma de crear vectores es esta que voy a mostrar. Le voy a dar el valor inicial, en este caso 0, luego 2 puntos, le voy a dar el valor de paso, que significa cada cuánto va a aumentar entre un componente del vector y otro, y le voy a dar aquí el valor final. En este caso entonces me va a crear un vector que va a tener un valor inicial 0, un valor final 10 y entre valor y valor va a tener punto 2. Si le doy enter entonces observen que aquí aparece el vector t y me dice que tiene 51 elementos. Esos 51 elementos serían entonces, comenzando desde 0, serían 0.2, 0.4, 0.6, etcétera, hasta llegar a 10. Ahora voy a hacer una gráfica y supongamos que la gráfica que voy a hacer es una gráfica senoidal. Entonces voy a crear una función, en este caso la voy a llamar y voy a decir que es el seno de t. Y ahora observemos en el workspace que tenemos la variable y que también tiene 51 elementos. Un detalle importante acá, puedo mirar mis variables aquí desde el workspace, le puedo dar doble clic, vamos a mirar la variable t, le doy doble clic y el programa me la muestra aquí en una hoja de cálculo de Excel. Miren que tengo entonces 0.2.4.6.81 y así sucesivamente los 51 elementos hasta llegar a 10. Bueno, la voy a cerrar. Y entonces, teniendo ya las dos variables creadas, voy a ir a la pestaña de plots. Voy a señalar variable que quiero graficar y miren que en el momento en que señalé la variable se me habilitó todos los iconos de los gráficos
en esa pestaña. Entonces supongamos que voy a graficar y voy a hacer un gráfico, este gráfico en 2 dimensiones, que es un gráfico lineal. Simplemente le doy clic a este icono y me muestra la gráfica. Puedo hacer un gráfico de área. Entonces miren cómo me presenta la gráfica. Puedo hacer un gráfico de barras también. Y observen que tengo acá pues una serie de gráficos que obviamente hay unos que serán convenientes dependiendo pues del tipo de variable que tenga en ese momento. Este gráfico es un gráfico de una variable discreta, ya no es continua sino discreta. Observemos también que a medida que yo le di los comandos, le di en los iconos, entonces aquí él me colocó los comandos. Supongamos que quiero editar mi gráfica, entonces voy a abrir acá la gráfica y le voy a dar por aquí por edición. Voy acá a Figure Properties y aquí tengo entonces un panel de edición que me sirve, por ejemplo, para ponerle un color, no sé, un color de fondo, un color de fondo a mi gráfica, por ejemplo. Supongamos que voy a tener un nombre, señal senoidal. Cierro este panel. Tengo, por ejemplo, que puedo colocarle a los ejes, digamos que como título, señal senoidal. Aquí en el eje X puedo colocar seno de t y en el eje X puedo colocar tiempo t, ¿cierto? Y tengo entonces mi gráfica. Si quiero, por ejemplo, copiar esa gráfica para llevarla a otra parte, entonces vengo acá y le digo Copy Figure y supongamos que lo llevo a un archivo de Word y lo pego allí. También la puedo guardar como, y puedo guardarla aquí como gráfico 1. Tengo entonces ahí mi gráfica de la señal senoidal. Puedo graficar otra función, por ejemplo. Entonces supongamos que tengo z igual a xp de t. Entonces voy a graficar una exponencial. Miren que acá me aparece entonces otra vez el vector correspondiente. Voy a hacer una gráfica, supongamos, de área. Y tengo aquí entonces mi gráfica exponencial. Con esto, lo básico de las gráficas en 2 dimensiones. Hasta una próxima ocasión.